La lluvia de otoño caía sobre Thornwood Manor como las lágrimas de un penitente, suave e incesante, oscureciendo las antiguas piedras hasta que la gran casa parecía emerger de la mismísima niebla que se aferraba a los páramos de Yorkshire. Era un lugar solitario a finales de octubre, vuelto aún más solitario por el silencio que habitaba sus pasillos. No la quietud confortable de un hogar bien ordenado, sino el pesado y opresivo silencio de los secretos guardados y las palabras no dichas. En el ala este, detrás de una puerta de roble macizo, reforzada con bisagras de hierro que no se había abierto en 3 años, vivía el vizconde Adrian Ashford, señor de Thornwood y de todas sus tierras, un hombre que había transformado sus aposentos en una tumba para los vivos. La puerta misma se había convertido en un objeto de leyenda entre el personal, que hablaba de ella en susurros cuando se creían inadvertidos. Esa formidable barrera con su pesado cerrojo que el vizconde había instalado él mismo en los oscuros días posteriores a su regreso del accidente, con el rostro vendado, sus instrucciones dadas con los dientes apretados al carpintero que había trabajado con manos temblorosas bajo aquella terrible mirada llena de dolor. 3 años habían pasado desde que esa puerta se había cerrado, 3 años durante los cuales el vizconde no había salido ni una sola vez, recibiendo sus comidas a través de un pequeño panel que sólo se abría cuando se confirmaba que el pasillo estaba vacío, llevando todos los asuntos de la finca a través de correspondencia escrita entregada por su ayuda de cámara, existiendo como poco más que un fantasma en su propia casa. Los sirvientes susurraban, por supuesto, como siempre hacen los sirvientes, sobre las cicatrices que debían ser terribles, más allá de lo imaginable, sobre la cojera que había puesto fin a su afición por la equitación, sobre la oscuridad de espíritu que había descendido sobre un hombre antes conocido por su vigor y su agudo ingenio. Sin embargo, no era sólo el vizconde quien rondaba los salones de Thornwood. Lady Catherine Ashford, su esposa desde hacía 3 años y 3 meses, se movía por la mansión como una figura en un cuadro, hermosa, serena y absolutamente inmóvil en su soledad. Era una mujer de 27 años, con cabello oscuro que llevaba recogido con sencillez y ojos de ese gris particular que oscila entre la tormenta y la paloma dependiendo de la luz. Cada mañana caminaba por el pasillo hasta los aposentos de su marido, sus pasos suaves sobre el corredor persa, llevando una carta escrita con su letra cuidadosa y elegante. Se detenía ante esa puerta cerrada, sus dedos descansando brevemente sobre la madera como si pudiera sentir algún calor del otro lado, alguna señal del hombre que vivía más allá. Luego se inclinaba con gracia y deslizaba la carta por debajo de la puerta, observando cómo desaparecía en la oscuridad de la rendija como una plegaria, ofrecida a un cielo indiferente. La servidumbre la compadecía, a esta esposa desatendida que mantenía su dignidad frente a un abandono tan peculiar, que administraba la finca con tranquila competencia, que nunca se quejaba ni lloraba donde otros pudieran observar. No sabían, no podían saber, que dentro de sus aposentos, por la noche, Catherine se sentaba junto a su ventana y se preguntaba si alguna vez había estado realmente casada, o si todo el acuerdo no había sido más que una elaborada actuación que terminó en el momento en que su marido se encerró, dejándola ni esposa ni viuda, sino algo dolorosamente suspendido entre ambos estados. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes,
Suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Catherine no había deseado el matrimonio, no realmente, aunque lo había aceptado con la tranquila gracia que se esperaba de una dama cuya fortuna familiar había menguado y cuyas perspectivas se habían reducido a esta única oportunidad. Una unión arreglada entre su padre y los abogados del difunto vizconde Ashford, una transacción de propiedades y linajes, en la que el afecto se consideraba una posibilidad agradable, pero difícilmente un requisito. Había llegado a Thornwood Manor hacía 3 años y 3 meses, en el pleno esplendor de julio, cuando los jardines estaban vivos de rosas y los páramos se extendían verdes y dorados bajo cielos infinitos, y había conocido a su prometido en el salón formal donde él se había parado de espaldas a la luz. Una figura alta, de cabello oscuro y ojos más oscuros, su reverencia precisa, sus palabras educadas, toda su manera de ser, comunicando una cuidadosa y cultivada distancia, que le había hecho comprender de inmediato que, fuera lo que fuese este matrimonio, no nacería de la pasión ni siquiera de una preferencia particular por parte de él. Adrian había sido cortés durante su breve compromiso, correcto en cada detalle, pero no había habido calidez en su corrección, ni curiosidad por la mujer a la que se estaba uniendo de por vida. Había preguntado por su comodidad, se había asegurado de que sus habitaciones estuvieran preparadas a su gusto, había discutido los acuerdos y arreglos con el representante de su padre, pero nunca le había preguntado qué esperaba, qué soñaba, qué temía al venir a esta extraña casa para casarse con un extraño. Su boda había sido un evento pequeño, con la asistencia de parientes lejanos y la nobleza local, que había acudido más por obligación que por celebración, y su noche de bodas había sido muy parecida a su noviazgo, correcta, sin pasión, un deber cumplido sin crueldad, pero igualmente sin ternura, dejando a Catherine despierta después, preguntándose si ese cuidadoso vacío sería la forma de todos sus días. En las semanas que siguieron, habían establecido los patrones de una cohabitación cortés, cenas formales donde discutían asuntos de la finca y el clima, aposentos separados conectados por una puerta que permanecía perpetuamente cerrada, paseos a caballo ocasionales donde Adrian la ayudaba a montar y luego cabalgaba delante, siempre ligeramente fuera de su alcance. Se había dicho a sí misma que el afecto podría crecer con el tiempo, que la paciencia y la amabilidad de su parte podrían derretir gradualmente el hielo de su acuerdo, y se había dedicado a aprender la administración de Thornwood, a ganarse el respeto del personal de la casa, a hacerse útil y discreta, esperando que su marido algún día la mirara y viera no sólo a una esposa adquirida por obligación, sino a una mujer digna de su consideración. Era lo suficientemente joven, entonces, para creer que la esperanza por sí sola podría ser suficiente, que su tranquila devoción podría eventualmente ganar lo que no se le había dado libremente, pero no había previsto el accidente que ocurriría a los 3 meses de su matrimonio, ni la puerta cerrada que vendría después, transformando su fría unión en una ausencia total de unión. Ahora, de pie bajo la lluvia otoñal del presente, Catherine se inclinó una vez más ante esa inflexible barrera de roble y deslizó su carta diaria en la oscuridad de debajo. Viéndola desaparecer, como todas las demás,
habían desaparecido, sin respuesta, sin acuse de recibo, acogida en un silencio que se había convertido en la característica definitoria de su vida de casada. El accidente ocurrió en una mañana de octubre muy parecida a esta, a los 3 meses de su matrimonio, cuando la partida de caza se había reunido al amanecer con los caballos, echando vaho en el aire frío y los sabuesos ansiosos, sus alientos nublando el aire mientras tiraban de sus correas. Adrian había sido un jinete consumado, conocido en todo Yorkshire por su asiento y su temple, y Catherine lo había visto partir esa mañana, con algo casi parecido a la calidez en su pecho, pues él la había mirado al montar, una breve mirada que podría haber contenido la semilla de algo más tierno que su formalidad habitual. El mensajero había regresado antes del mediodía, cabalgando a toda velocidad, su rostro pálido por lo que había presenciado, y Catherine había sido convocada por el ama de llaves, con el corazón ya encogido, incluso antes de escuchar las palabras. Un barranco inesperado, oculto por la maleza, el caballo del vizconde había caído, el vizconde había sido arrojado contra las rocas, su rostro había golpeado una piedra, había sangre, tanta sangre. Ya habían enviado a buscar al médico, pero mi señora debía prepararse. Lo habían traído a casa en un carro, su rostro envuelto en vendajes que ya supuraban rojo, su pierna izquierda torcida de una manera que hizo que los lacayos apartaran la vista, y a través de la neblina del láudano había estado lo suficientemente consciente como para negarle la entrada a sus aposentos. Su voz era una cosa rasgada que apenas reconoció. «No, manténla fuera, no debe ver». Catherine había permanecido en el pasillo mientras el médico trabajaba, había presionado sus manos contra la puerta y había gritado su nombre, había ofrecido consuelo y sólo había recibido silencio, interrumpido por gemidos de agonía que la traspasaban de maneras que no podría haber anticipado dada la frialdad de su unión, pues él seguía siendo su esposo, seguía siendo un ser humano sufriendo más allá de esa madera inflexible, y descubrió que poseía una capacidad de preocupación que su breve y distante matrimonio aún no había extinguido. El médico había salido horas después con sangre en las mangas y gravedad en su expresión. El vizconde viviría, pero su rostro tenía cicatrices que serían permanentes. Su pierna izquierda había sido entablillada, pero siempre le dolería. Caminaría con cojera, y su señoría había sido muy insistente, violentamente insistente, en que su señora no debía entrar, no debía verlo. El trauma no había sido solo físico, sino también psicológico. Quizás con el tiempo recuperaría la razón, pero por ahora sus deseos debían ser respetados. Ella lo había intentado, esa primera semana, llegar a él. De pie fuera de su puerta hablándole a la madera, escribiendo cartas que deslizaba por debajo, solicitando a través de su ayuda de cámara que se le permitiera ayudar en su recuperación, leerle, simplemente sentarse en su presencia, cualquier cosa para salvar esta repentina y absoluta separación. Pero él no había respondido a nada de eso, y al 8º día había oído al carpintero trabajando dentro de los aposentos, el sonido de herramientas y hierro pesado, y cuando preguntó, se enteró de que el vizconde había ordenado instalar un cerrojo de verdad con una llave que sólo él poseía, y esa noche cuando se acercó a su puerta la encontró verdadera, final y completamente cerrada para ella, y se había quedado allí,
en la luz mortecina, preguntándose cómo un matrimonio que había sido simplemente frío podía convertirse, en el lapso de una semana, no en un matrimonio en absoluto, sino en una prisión de separación en la que estaba condenada a vivir junto a un esposo al que tal vez nunca volvería a ver. Las semanas pasaron de esta manera, y Catherine se encontró estableciéndose en un ritmo nacido no de la satisfacción, sino de la pura determinación de sobrevivir a la peculiar soledad de estar casada, pero completamente sola, un estado más aislante que la viudez, pues al menos las viudas recibían la simpatía de la sociedad, mientras que ella solo recibía miradas compasivas y especulaciones susurradas sobre qué fallos suyos habían llevado a su marido a tal extremo. Cada mañana se levantaba al amanecer, se vestía con esmero, aunque nadie la vería, excepto los sirvientes, y componía una carta en el pequeño escritorio de sus aposentos. Cartas que comenzaron como súplicas desesperadas y gradualmente se transformaron en algo más amable, más paciente, crónicas de la vida diaria que no exigían nada y lo ofrecían todo. Escribía sobre la finca, las preocupaciones de los inquilinos, los informes de la cosecha, las reparaciones necesarias en las cabañas del norte, las cuentas que requerían su atención, presentando estos asuntos con claridad y sus propias recomendaciones, administrando Thornwood en su lugar, aunque no firmaba nada, no decidía nada definitivo, siempre remitiéndose a su autoridad, aunque él la ejerciera solo a través de la ausencia. Escribía sobre el clima, cómo las nieblas otoñales se aferraban a los páramos cada mañana, cómo los robles del parque se volvían cobrizos y dorados, cómo había llegado la primera helada y plateado los céspedes, cómo los grajos se reunían en los olmos al anochecer. Pequeñas observaciones que podrían haber parecido triviales, excepto que eran sus intentos de compartir el mundo con él, de darle ventanas cuando él se había encerrado lejos de toda luz. Escribía, ocasionalmente, con cuidado, sobre su preocupación por su bienestar. Si comía lo suficiente, si le dolía la pierna, si permitiría que el médico lo visitara, si necesitaría libros o cualquier otra cosa que ella pudiera proporcionar. Preguntas planteadas con delicadeza, sin acusación, sin exigencias, simplemente ofrendas de cuidado que doblaba en papel color crema y deslizaba bajo su puerta cada mañana antes de que la casa se despertara por completo. Después de entregar cada carta, se dirigía a la biblioteca, una larga habitación con altas ventanas que daban a los jardines, separada de los aposentos de Adrian por una sola pared, y allí pasaba sus mañanas leyendo, gestionando la correspondencia, revisando las cuentas de la casa, siempre consciente de que él estaba allí, justo al otro lado de esa pared, tan cerca y sin embargo tan inalcanzable como si habitara no solo otra habitación, sino otro reino por completo. Los sirvientes la trataban con una deferencia teñida de lástima que le daban ganas de gritar, pues no era ni viuda ni esposa, sino algo suspendido entre estados, una vizcondesa que mandaba en la casa pero no tenía acceso al vizconde, y sabía que susurraban sobre ella en las cocinas, se preguntaban qué había hecho o dejado de hacer para merecer tal abandono. Especulaban sobre si buscaría una anulación o simplemente se desvanecería en la media vida de una separación permanente. Pero Catherine había descubierto en sí misma una terquedad que no sabía que poseía, una negativa a aceptar que la puerta cerrada era el final de todo.
Se había casado con Adrian por razones prácticas, es cierto, pero también había albergado esperanzas, pequeñas y cuidadosamente guardadas, de que podrían construir algo significativo juntos, y esas esperanzas no habían muerto con su reclusión, sino que se habían transformado en una determinación más tranquila y profunda. No lo abandonaría como él la había abandonado a ella. No dejaría de intentar alcanzarlo aunque sus manos solo encontraran madera, hierro y silencio. No dejaría de escribir cartas aunque desaparecieran en la oscuridad y nunca fueran respondidas. Pues ¿qué más podía hacer? ¿Qué más tenía, excepto este ritual diario de conexión intentada, si no lograda? Esta insistencia en que un matrimonio existía incluso cuando una de las partes se negaba a habitarlo. Adrian oía sus pasos cada mañana, el suave susurro de las faldas contra la alfombra, el ritmo medido que se detenía justo fuera de su puerta, y luego el silencio mientras ella se arrodillaba, imaginaba que se arrodillaba, aunque no podía verla, para deslizar la carta por la estrecha rendija entre la puerta y el suelo, y él esperaba, apenas respirando, hasta que sus pasos se alejaban antes de moverse de donde estaba, presionado contra la pared como un hombre que se esconde de sus verdugos. Esperaba hasta estar seguro de que ella se había ido antes de acercarse a la puerta y recoger el papel color crema que se había convertido en su única conexión con un mundo al que había renunciado. Leía cada carta, a veces de inmediato, a veces después de horas de mirar el papel doblado, como si pudiera quemarlo, pero siempre las leía, de pie junto a la ventana, donde la luz era más fuerte. Sus dedos, las únicas partes de él que permanecían intactas, trazando su cuidadosa caligrafía como si pudiera absorber algo de ella a través de la tinta y el papel, como si las palabras pudieran sustituir la presencia que se negaba a sí mismo y le negaba a ella, aunque se decía a sí mismo interminablemente, obsesivamente, que su negación era misericordia, que su puerta cerrada era un acto de amor en lugar de cobardía. No debe ver en lo que me he convertido, pensaba cada mañana cuando su sombra aparecía bajo su puerta, esa delgada línea de oscuridad que anunciaba su presencia tan seguramente como un heraldo, y él se movía hacia la puerta y se quedaba allí, su rostro arruinado a centímetros de la madera, su mano alzándose para tocar el panel donde imaginaba que la mano de ella descansaba al otro lado, separados por roble y hierro y su propia voluntad implacable, y a veces la oía respirar, creía oírla respirar, o quizás solo lo imaginaba, pero en esos momentos la tentación de abrir la puerta casi lo desarmaba por completo. El espejo de sus aposentos había sido cubierto con una tela después de la primera semana. Después de que se mirara en su reflejo y no viera a Adrian Ashford, sino a algún horror gótico, el lado izquierdo de su rostro, un paisaje de cicatrices rojas y moradas que tiraban de su ojo hacia abajo y torcían su boca en una sugerencia permanente de mueca, la orgullosa nariz recta ahora torcida, la piel lisa de su sien y mejilla reemplazada por tejido que parecía cera derretida, grotesco y chocante y absolutamente irreversible, según el médico que se había atrevido a sugerir que la presencia de su señora podría consolarlo, como si Catherine debiera ser sometida a esta monstruosidad, como si se le debiera pedir
que lo mirara con algo que no fuera repulsión o, peor aún, esa terrible amabilidad compasiva que lo destruiría más a fondo que el propio accidente. Las había liberado, se decía a sí mismo, al cerrar la puerta. Las había liberado de la obligación de cuidar a un esposo que se había convertido en un objeto de horror. La había liberado para vivir su vida de la manera que le trajera paz, y si ella elegía escribir cartas, no podía detenerla, pero tampoco la alentaría respondiendo, aunque cada carta hacía esa resolución más difícil de mantener, pues ella escribía con tanto cuidado, tanta atención a las pequeñas bellezas, una soledad tan evidente y delicadamente expresada, que se encontraba anhelando la siguiente carta, incluso mientras la temía. Se encontraba escuchando sus pasos como un prisionero, que escucha al guardia que trae tanto sustento como un recordatorio de su cautiverio. Meses después, el invierno llegó con la inevitabilidad de un juicio, transformando Thornwood Manor en un paisaje de blancos y grises donde los árboles desnudos dibujaban patrones austeros contra cielos plomizos y la nieve amortiguaba el mundo en un silencio que a Catherine le parecía a la vez hermoso y opresivo, otra capa de aislamiento añadida a la que ya soportaba. Sin embargo, continuó su ritual matutino con una terquedad que se había calcificado en algo parecido a la fe, aunque fe en que no podría haber articulado con precisión. Fe, quizás, en que la persistencia misma tenía valor, que la constancia significaba algo, incluso cuando parecía no significar nada en absoluto. Sus cartas habían evolucionado, se habían vuelto menos vacilantes, como si hubiera decidido que, ya que él no respondería, bien podría escribir como realmente deseaba, y así escribía con creciente honestidad sobre sus días, sus pensamientos, las pequeñas bellezas que observaba en los jardines helados. Y junto a las cartas comenzó a dejar regalos, un volumen de poesía encuadernado en cuero que pensó que podría disfrutar, traído del librero de Londres, una botella del brandy francés que había descubierto que prefería, encargado a través del comerciante de vinos, una bufanda que había tejido ella misma durante las largas noches a solas, el trabajo de sus manos ofrecido como evidencia del tiempo pasado pensando en él, aunque se preguntaba si él reconocería el gesto por lo que era o lo descartaría como un mero deber conyugal realizado sin sentimiento. Adrian encontraba cada regalo donde ella lo dejaba, dispuesto junto a la carta diaria como ofrendas en un santuario, y se sentía deshecho por ellos, de maneras que sus palabras por sí solas no habían logrado del todo, pues los regalos eran una prueba tangible de pensamiento, de esfuerzo, de un cuidado que no podía explicarse enteramente por la obligación, y la bufanda en especial lo atormentaba. La sostenía en sus manos arruinadas e imaginaba a ella sentada junto al fuego, las agujas chasqueando en el silencio, creando algo para él, mientras él se escondía de ella como un monstruo de un cuento de hadas, y la suave lana parecía llevar su aroma, o quizás solo lo imaginaba, pero se la apretó contra el rostro y sintió que algo se resquebrajaba en el páramo helado de su pecho. Comenzó tentativamente a responder, no a ella directamente, eso seguía siendo impensable, sino que a través de la ayuda de cámara enviaba breves instrucciones sobre asuntos de la finca
formales e impersonales, pero no obstante comunicaciones, hilos de conexión por delgados que fueran, reconocimientos de que sus cartas sobre los inquilinos y las cuentas habían sido recibidas y consideradas. Y aunque mantenía estas respuestas puramente prácticas, despojadas de todo lo personal, representaban una brecha en el muro que había construido, una grieta que dejaba pasar el más fino rayo de luz. Catherine recibía estos mensajes: 3 líneas sobre la aprobación de una reparación, 2 frases sobre la venta de madera, una breve nota sobre los arrendamientos de los inquilinos, con una alegría totalmente desproporcionada a su contenido, pues eran respuestas, prueba de que sus cartas le llegaban, de que las leía, de que no estaba simplemente hablando al vacío, y atesoraba estos retazos de atención como un avaro atesora el oro, leyéndolos varias veces, analizando cada palabra en busca de matices de significado, buscando cualquier indicio del hombre detrás de las instrucciones formales, y encontrando lo justo para sostener su esperanza a través del invierno cada vez más profundo, a través de los días más cortos y las noches más largas, a través de la peculiar soledad de una Navidad pasada en una casa, con otra persona que permanecía tan ausente como si nunca hubiera existido. Había pasado un año completo desde que la puerta se cerró por primera vez, 365 días de separación marcados por la paciente acumulación de cartas. Cuando Catherine llegó a los aposentos de Adrian una mañana de febrero y encontró, en lugar del silencio habitual que recibía sus ofrendas, un trozo de papel doblado en el suelo justo más allá del umbral, empujado desde dentro de sus habitaciones hacia el pasillo donde ella estaba. Una inversión que detuvo su corazón a medio latido, pues en todos estos meses él nunca, ni una sola vez, había iniciado el contacto de esta manera, y sus manos temblaron mientras se arrodillaba para recogerlo, el papel crema idéntico a su propio papel de carta, y reconoció antes incluso de desdoblarlo que era su letra, su mano, la que había formado estas letras, no dictadas a través de un sirviente, sino escritas por él para ella. La nota contenía solo 3 frases, formales y breves, sobre una discrepancia en el libro de cuentas de la finca que ella había mencionado en su carta de la semana anterior. Lady Ashford, el asunto de las cuentas de la madera del oeste ha sido revisado. Por favor, proceda con la venta como sugirió. Su gestión de la finca sigue siendo ejemplar. 3 frases, menos de 40 palabras, completamente impersonales en su contenido, y sin embargo, Catherine permaneció en el pasillo, agarrando el papel mientras las lágrimas corrían por su rostro, pues eran sus palabras, su reconocimiento, lo primero que le había escrito directamente en un año, y el hecho de que se hubiera dirigido a ella, le hubiera agradecido aunque fuera formalmente, se hubiera comunicado no a través de la ayuda de cámara, sino por su propio esfuerzo, representaba una grieta en el muro tan significativa que apenas podía respirar por la esperanza que la inundaba. Regresó a sus aposentos y se sentó en su escritorio, la nota alisada ante ella como un precioso artefacto, y compuso su respuesta con manos temblorosas, cuidando de igualar su tono formal, mientras infundía sus palabras con calidez, escribiendo sobre la venta de la madera y las cuentas, pero añadiendo observaciones sobre la nieve en los jardines, los pájaros que habían aparecido en la ventana esa mañana, pequeños detalles personales ofrecidos con cuidado, probando los límites de lo que él podría aceptar, y terminó con una simple expresión de gratitud por su respuesta.
nada efusivo ni exigente, simplemente un reconocimiento de que había recibido sus palabras y las atesoraba, aunque no escribió la palabra atesoraba, pues eso sería demasiado, demasiado revelador, y en su lugar escribió que estaba complacida de tener su guía, aunque complacida era totalmente inadecuado para describir la alegría salvaje que hacía que sus manos temblaran al formar cada letra. Dejó esta respuesta en su puerta en menos de una hora, incapaz de esperar hasta la mañana siguiente, y reanudó su día en un estado de distracción, su mente volviendo una y otra vez a esas 3 frases, analizando cada palabra, preguntándose si había imaginado el ligero ablandamiento en la última línea, la palabra sigue, sugiriendo que él había sido consciente todo el tiempo de su trabajo, que había estado observando a su manera, que quizás había valorado sus esfuerzos incluso cuando no podía decidirse a decirlo, y esa noche durmió con su nota bajo la almohada, un talismán contra la soledad que había sido su compañera durante tanto tiempo, y cuando se despertó a la mañana siguiente, encontró otra nota esperando, esta un poco más larga, respondiendo a sus observaciones sobre la nieve, y comprendió con una claridad que le robó el aliento que algo había cambiado, que una puerta, no la puerta física que permanecía cerrada, sino alguna barrera interna, se había abierto lo suficiente para dejar pasar la posibilidad de conexión, y se aferró a esa posibilidad con ambas manos, respondiendo de inmediato, y así comenzó la tentativa. Correspondencia que con el tiempo los transformaría a ambos. Su correspondencia se desarrolló durante los meses de invierno restantes con un impulso que a Catherine le pareció como ver el hielo comenzar a derretirse, las cartas llegando ahora con regularidad, a veces 2 veces en un solo día, y las palabras de Adrian gradualmente se alargaron, se expandieron, se volvieron menos reservadas. La estructura formal que había caracterizado sus primeras notas, dando paso a algo más natural, más revelador, como si estuviera recordando lentamente cómo hablar con otro ser humano después de su largo silencio. Discutían sobre libros. Catherine mencionaba una novela que había estado leyendo, y Adrian respondía con sus propias reflexiones sobre la obra. Luego recomendaba otro volumen, y pronto se enfrascaron en una conversación literaria que abarcaba desde la poesía hasta la filosofía, desde la historia hasta las ciencias naturales, y Catherine descubrió que su marido poseía una mente de notable profundidad y amplitud, que el hombre frío y distante con el que se había casado hacía 3 años había estado ocultando no sólo su rostro, sino todo su ser, toda la complejidad, inteligencia y sentimiento que ahora se derramaban por las páginas que deslizaba bajo su puerta. Debatían los méritos de varios filósofos, discutían amablemente sobre las interpretaciones de las tragedias de Shakespeare, hablaban de las mejoras agrícolas que se estaban implementando en toda Inglaterra, y si tales cambios eran totalmente beneficiosos o conllevaban costos ocultos, y estas conversaciones, llevadas a cabo enteramente a través de tinta y papel, con a veces horas o días entre respuesta y réplica, le parecieron a Catherine más íntimas que cualquier intercambio hablado que hubiera experimentado en su vida, pues la escritura permitía una vulnerabilidad que el habla no, la cuidadosa selección de palabras, la capacidad de expresar pensamientos plenamente sin interrupción, el registro permanente de sentimientos que podrían haberse evaporado en el aire entre 2 personas,
pero que en cambio permanecían fijos en el papel, legibles una y otra vez, prueba de que esos pensamientos habían sido pensados y esos sentimientos sentidos. Catherine reconoció, con una claridad que le hizo doler el corazón de alegría y pena a la vez, que este era el cortejo que nunca habían tenido, que Adrian la estaba cortejando a través de las palabras de una manera que nunca había intentado en persona, y ella respondió de la misma manera, dejando que su propia personalidad emergiera más plenamente en sus cartas, su humor y sus observaciones y su tranquila fortaleza, todas las cosas que había mantenido cuidadosamente ocultas durante su breve y formal matrimonio, y sintió que él respondía a esta revelación de su verdadero yo, sus cartas volviéndose más cálidas en tono, sino todavía en contenido explícito, pues todavía evitaban cualquier cosa demasiado personal, todavía bordeaban los límites de su situación, la puerta cerrada y la separación y los años de silencio, como si por un acuerdo tácito hubieran decidido que estos asuntos prácticos no necesitaban entrometerse en el mundo que estaban construyendo juntos en su correspondencia, un mundo donde podían ser simplemente dos mentes encontrándose, dos almas descubriéndose mutuamente sin las complicaciones de los cuerpos y las apariencias y todo el dolor que acompañaba a la realidad física. Adrian se encontró viviendo para estos intercambios, sus días organizados en torno a la llegada de sus cartas y la composición de sus respuestas, horas pasadas en su escritorio redactando y volviendo a redactar sus palabras, tratando de expresar pensamientos que había mantenido encerrados tan firmemente como había cerrado su puerta, y se dio cuenta, aunque aún no podría haberlo admitido ni siquiera para sí mismo, de que se estaba enamorando de su esposa a través de este extraño y restringido medio, que la mujer que emergía de estas cartas era alguien a quien quería conocer más profundamente de lo que nunca había deseado nada, y la puerta que los separaba parecía simultáneamente insuperable y cada vez más absurda, una barrera que lo protegía del horror que imaginaba que ella sentiría ante su apariencia, pero que también impedía la misma conexión que anhelaba con una intensidad que bordeaba el dolor físico. Cuando la primavera llegó a Thornwood Manor, trayendo consigo el tierno verde de las nuevas hojas y la suave insistencia del calor después del largo dominio del invierno, la correspondencia entre Adrian y Catherine cambió de una manera tan gradual que ninguno de los dos podría haber identificado el momento preciso en que sus cartas dejaron de ser meros intercambios intelectuales y se convirtieron en confesiones del corazón. Aunque, si se la presionara, Catherine podría haber rastreado esta evolución hasta la mañana de finales de marzo, en que la carta de Adrian, en lugar de discutir los méritos de la interpretación de un historiador particular sobre el Imperio Romano, le hizo una pregunta tan simple y a la vez tan profunda que se quedó mirando las palabras durante un minuto entero antes de comprender su significado. ¿Qué haces por las tardes, Catherine, cuando los asuntos de la finca han concluido y la casa se vuelve silenciosa? Había usado su nombre de pila sin el formal Lady que lo había precedido en toda la correspondencia anterior, y no había preguntado por sus deberes o sus opiniones sobre algún asunto abstracto, sino por su vida real, las horas de sus días, la textura de su existencia. Ella había respondido con cuidado, describiendo sus paseos por el jardín, su lectura, las acuarelas que había retomado después de años de abandono, y luego, porque su pregunta había abierto una puerta a la que no se había atrevido a acercarse antes, escribió sobre su soledad, no con acusación ni autocompasión,
sino con simple honestidad. Las tardes son largas, Adrian, y confieso que hay momentos en que el silencio de esta gran casa se siente menos como paz y más como ausencia. Cuando me pregunto cómo sería compartir estas horas con alguien que deseara saber cómo las paso. Había dudado antes de incluir esta última línea, su pluma suspendida sobre el papel, preguntándose si estaba presionando demasiado, demasiado rápido, pero había sellado la carta antes de que la precaución pudiera superar al coraje, y su respuesta había llegado en cuestión de horas, más rápido de lo habitual, y sus palabras habían hecho que su corazón tartamudeara en su pecho. Deseo saber todo sobre tus horas, Catherine. Me he preguntado sobre tus tardes, tus mañanas, tus noches, cada momento que pasa mientras estoy sentado detrás de esta maldita puerta como un cobarde demasiado asustado para reclamar la vida que espera más allá de ella. Era la primera vez que reconocía la puerta, la separación, la anormalidad de su situación, y era la primera vez que revelaba frustración con sus propias decisiones, ira contra sí mismo en lugar de contra el destino o las circunstancias, y Catherine comprendió que algo fundamental había cambiado, que la danza cuidadosa que habían estado realizando a través de sus cartas se había movido a un nuevo territorio, peligroso y emocionante y aterrador en su intimidad. Y desde ese día, su correspondencia se convirtió en una especie de cortejo llevado a cabo con creciente audacia, Adrian escribiendo sobre sus propios miedos, no en términos filosóficos abstractos, sino en un lenguaje directo y personal, diciéndole que soñaba con su voz, que recordaba la forma en que ella había sonreído ante algo divertido durante la cena en aquellos breves meses antes del accidente, que temía que sus cicatrices la repelieran, pero temía más que su aislamiento ya hubiera destruido cualquier oportunidad que pudieran haber tenido para la felicidad. Y Catherine respondía con su propia verdad, que se había enamorado del hombre que escribía estas cartas, que ahora conocía su alma de maneras que nunca podría haberla conocido a través de la mera proximidad física, que sus cicatrices no podían significar nada para ella cuando sus palabras ya le habían mostrado la belleza de su mente y su corazón. Y el personal de la casa, que se había acostumbrado al extraño arreglo de su señor y su señora, comenzó a notar que Lady Catherine se movía por la mansión con una ligereza que había estado ausente durante años, que sonreía más fácilmente, que parecía brillar con un resplandor interior que la transformaba de simplemente bonita a genuinamente hermosa, y susurraban entre ellos que quizás la señora había tomado un amante, pues qué otra cosa podría explicar esta repentina alegría, sin entender que de hecho se había enamorado, pero de su propio marido, y que él se había enamorado igualmente de ella, y que estaban llevando a cabo su aventura a través de papel y tinta, consumando su devoción a través de palabras que no podían tocar, pero que de alguna manera transmitían más ternura que cualquier caricia física que hubieran compartido hasta entonces. La fiebre se apoderó de Catherine a principios de mayo, 2 años y 3 meses después de que la puerta se cerrara por primera vez, llegando con la violencia repentina de una tormenta de primavera que no respetó la frágil felicidad que ella y Adrian habían estado construyendo a través de sus cartas. Comenzó como nada más que un dolor de cabeza y un ligero escalofrío que ella atribuyó a la fatiga de supervisar la siembra de los huertos, pero al anochecer temblaba
tan violentamente que su doncella tuvo que ayudarla a acostarse, y a la mañana siguiente su piel ardía con un calor que parecía provenir de un horno en lo profundo de su cuerpo. El médico fue convocado desde el pueblo, y su expresión grave, mientras la examinaba, sumió al personal de la casa en susurros de preocupación y miedo, pues la fiebre era una visita bastante común en las mansiones inglesas, pero una que se marchaba tan a menudo con una vida reclamada como con un paciente restablecido. Y Adrian, en sus aposentos, escuchó la inusual conmoción en el pasillo, los pasos rápidos y las voces urgentes y susurrantes, y cuando su ayuda de cámara llamó para informarle que Lady Catherine había enfermado gravemente, algo se apoderó de su pecho como un puño cerrándose alrededor de su corazón. Se dirigió inmediatamente a la puerta que conectaba sus aposentos con el pasillo, presionando su oído contra la madera como había hecho innumerables veces durante los últimos 2 años, pero esta vez escuchando no sus pasos matutinos o el suave sonido de una carta deslizándose bajo su puerta, sino cualquier información sobre su estado, cualquier fragmento de conversación que pudiera decirle si viviría o moriría. Durante 3 días permaneció allí, durmiendo solo en breves intervalos en el suelo junto a la puerta, escuchando mientras el médico iba y venía, mientras las doncellas llevaban agua y sábanas, mientras la voz del ama de llaves dirigía los esfuerzos de enfermería con tranquila eficiencia. Y en la segunda noche oyó a Catherine en su delirio, su voz aguda y extraña y rota por la fiebre, gritando palabras que no podía discernir del todo, y luego, claro como una campana a través del pesado roble, la oyó llamar su nombre, Adrian, no con miedo o acusación, sino con anhelo, con necesidad, con una vulnerabilidad que destrozó algo fundamental dentro de él. Su mano fue al pomo de la puerta, se cerró alrededor del metal frío, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo de enfrentar la elección que tenía ante sí, y permaneció congelado allí por lo que podrían haber sido minutos u horas, su mano en el pomo, su frente presionada contra la madera, deseando con una intensidad que bordeaba la locura abrir la puerta, ir hacia ella, tomar su mano y decirle que estaba allí, que no estaba sola, pero incapaz de moverse, incapaz de girar el pomo, porque el miedo que lo había mantenido prisionero durante 2 años todavía tenía sus garras en él, el terror de que ella mirara su rostro arruinado y retrocediera, de que la intimidad que habían construido a través de las cartas se disolviera en el momento en que la realidad física se entrometiera, y se odió a sí mismo con una pureza de desprecio que nunca había experimentado, ni siquiera en los días más oscuros después de su accidente. Odió ser un cobarde tal que no podía ir a ver a su propia esposa cuando ella lo llamaba en su enfermedad. No podía ofrecerle ni siquiera el consuelo de su presencia cuando ella podría estar muriendo a pocos metros de donde él estaba, paralizado por la vanidad y el miedo, y recorrió sus aposentos como un animal enjaulado, de un lado a otro, de un lado a otro, su cojera más pronunciada debido a la agitación, sus manos tirando de su cabello, su aliento saliendo en jadeos entrecortados, y la batalla que se libraba dentro de él era entre el hombre en que se había convertido, aislado, asustado, gobernado por la vergüenza, y el hombre que quería ser, el hombre que las cartas de Catherine le habían mostrado que aún podría llegar a ser
si tan solo pudiera encontrar el coraje para salir de la prisión que él mismo había creado. Al quinto día, cuando la fiebre finalmente cedió y Catherine despertó, sintiéndose débil como un cordero recién nacido, su camisón húmedo por el sudor de la crisis pasada, su garganta irritada y sus miembros temblando con el esfuerzo de simplemente sentarse erguida contra las almohadas que su doncella había dispuesto, lo primero en lo que pensó no fue en su propio alivio por haber sobrevivido, ni en la gratitud por la habilidad del médico o el cuidado devoto del personal, sino en el hecho de que durante su delirio había llamado a Adrian y él no había acudido. Y este conocimiento se instaló en su pecho no con ira, ni siquiera con decepción, pues hacía mucho que había aceptado los parámetros de su extraño matrimonio, sino con una claridad que parecía como si la fiebre hubiera quemado toda pretensión y dejado solo la verdad, cruda e innegable. Y comprendió con una certeza repentina y completa que no podía continuar como habían estado, que algo tenía que cambiar, romperse o terminar, que 2 años de cartas, por más tiernas, por más íntimas que fueran, no podían sustituir una vida realmente vivida juntos. Así que, cuando su doncella la dejó con té y tostadas que estaba demasiado débil para comer, Catherine alcanzó su escritorio con manos temblorosas, sacó papel y pluma y comenzó a escribir una carta diferente a todas las que había enviado antes, sin una construcción cuidadosa, ni frases diplomáticas, ni la distancia protectora que siempre había mantenido, sino con el tipo de honestidad que solo llega cuando uno ha mirado a la muerte lo suficientemente de cerca como para ver su propio reflejo en sus ojos y darse cuenta de que el tiempo no es infinito, que la paciencia puede convertirse en complicidad en la propia infelicidad, que el amor no dicho y no vivido es una especie de muerte lenta en sí misma. Adrian, escribió, su mano apenas lo suficientemente firme para formar las letras. Acabo de despertar de una fiebre que podría haberme matado, y lo primero que comprendí al despertar fue que he estado muriendo poco a poco durante 2 años, no de enfermedad, sino de soledad, de vivir en la misma casa con un hombre al que amo pero nunca veo, nunca toco, nunca comparto más que palabras en un papel. Y debo decírtelo ahora, mientras todavía estoy lo suficientemente débil para ser valiente, que ya no puedo soportarlo, no porque no atesore nuestra correspondencia, la atesoro más de lo que puedo expresar, sino porque me he enamorado de ti a través de tus cartas, Adrian, total y completamente enamorada de tu mente y tu corazón y tu alma. Y sé que temes que mis cicatrices te repelan, que las heridas que sufriste te han hecho de alguna manera monstruoso o indigno de amor, pero debo decirte que no me importan tus cicatrices. No pueden importarme cuando he leído tus pensamientos y tus miedos y tus sueños, y los he encontrado tan hermosos que mi corazón duele por desearte. Y te oí en la puerta durante mi fiebre, Adrian. No estaba tan perdida como para no saber que estabas allí, tu mano en el pomo, y entendí que querías venir a mí pero no podías. Y te perdono por eso, te perdono por todo. Pero no puedo seguir viviendo esta media vida, amándote a través de papel y tinta mientras malgastamos los años que podríamos tener juntos. Y por eso no te estoy pidiendo que abras la puerta, pues no exigiré lo que no puedes dar libremente, pero te estoy diciendo la verdad completa de mi corazón para que sepas, elijas lo que elijas, que eres amado, cicatrices y todo, que siempre has sido amado, y que si puedes encontrar el coraje para salir por esa puerta, estaré aquí, esperando, por el tiempo que nos quede en este mundo.
Selló la carta antes de que el coraje pudiera fallarle, antes de que la debilidad pudiera hacerla suavizar las palabras o añadir matices que embotaran su filo, y le pidió a su doncella que la colocara en su puerta como de costumbre. Luego se recostó contra las almohadas, exhausta y temblorosa, y más aterrorizada de lo que había estado incluso en las profundidades de la fiebre, porque finalmente había dicho la verdad, completa y sin adornos, y ahora no había nada que hacer más que esperar y ver si la verdad era suficiente para derribar los muros que el miedo había construido. Adrian encontró la carta justo después del amanecer, deslizada bajo su puerta, como todas sus cartas lo habían sido. Pero cuando desdobló el papel y comenzó a leer, sus manos empezaron a temblar antes de que hubiera terminado la primera frase, y para cuando llegó a su confesión de amor, su visión se había nublado con lágrimas que no había derramado desde el día del accidente. Leyó la carta de nuevo inmediatamente, luego una tercera vez, luego una cuarta, cada lectura arrancando otra capa de las defensas que había construido a su alrededor, las racionalizaciones y justificaciones y la elaborada arquitectura del miedo que lo habían mantenido prisionero durante 2 años. Y con cada lectura, las palabras de Catherine golpeaban más profundamente. Su honesta confesión de amarlo, a pesar de sus cicatrices, su gentil revelación de que lo había oído en la puerta durante su fiebre, y había entendido tanto su deseo de ir hacia ella como su incapacidad para hacerlo, su perdón ofrecido antes de que él siquiera lo hubiera pedido, y lo más devastador de todo, su afirmación de que ya no podía soportar la media vida que estaban viviendo, que la paciencia había llegado a su límite, que el tiempo no era infinito, y comprendió con una claridad nauseabunda que su aislamiento, que siempre se había dicho a sí mismo que era un acto de misericordia para ahorrarle a ella la visión de su apariencia monstruosa, había sido en realidad la más profunda crueldad, que al esconderse no la había protegido, sino que la había condenado a una soledad tan profunda como la suya, quizás más, porque ella había elegido quedarse, escribir, amar, mientras que él solo había elegido esconderse, y el autodesprecio que había sostenido su aislamiento durante 2 años se transformó en ese momento en algo más, una furia contra sí mismo por haber malgastado tanto tiempo, por haberle causado tanto dolor, por ser demasiado cobarde para aceptar el amor que ella le estaba ofreciendo. Se acercó al espejo que había cubierto con una tela el día que se encerró por primera vez, arrancó la tela y se obligó a mirar en lo que se había convertido. La cicatriz que corría desde su sien izquierda, cruzando su mejilla hasta la mandíbula, la forma en que tiraba de su boca ligeramente hacia un lado, la cicatriz a juego en su cuello, donde el colmillo del jabalí lo había alcanzado al caer. Y sí, las cicatrices eran feas, desfigurantes, permanentes, pero mientras miraba su reflejo, recordó las palabras de Catherine. He leído tus pensamientos y tus miedos y tus sueños, y los he encontrado tan hermosos que mi corazón duele por desearte. Y de repente comprendió que ella tenía razón, que las cicatrices no eran nada, que nunca habían sido la verdadera barrera, que la verdadera prisión siempre había sido su propia mente, su propio miedo, su propia incapacidad para creerse digno de amor. Y se quedó allí, frente al espejo,
mientras la luz de la mañana llenaba lentamente sus aposentos, la carta apretada en su mano, y la batalla que se libraba dentro de él era feroz y terrible. El autoodio luchando contra la esperanza desesperada que las palabras de ella habían encendido. El miedo luchando contra el amor, el deseo de permanecer oculto, luchando contra la comprensión de que si no actuaba ahora, si no encontraba el coraje que Catherine había demostrado al escribir su carta, la perdería no por la muerte, sino por algo peor, por la resignación, por una vida de existencia próxima, pero nunca verdaderamente juntos. Y mientras el alba rompía por completo sobre Thornwood Manor, algo se cristalizó en el pecho de Adrian, una decisión tomada no con certeza ni confianza, sino con la claridad desesperada de un hombre que finalmente ha visto el borde del abismo y ha decidido dar un paso atrás. Y supo lo que tenía que hacer. Supo que las palabras ya no serían suficientes, que después de 2 años de cartas había llegado el momento de la acción, de la destrucción física de la barrera que había construido. Y sus manos dejaron de temblar mientras el propósito reemplazaba a la parálisis, y se apartó del espejo hacia la puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo, sabiendo que en menos de 1 hora dejaría de existir. Catherine se despertó con las primeras luces de la mañana, todavía débil por su enfermedad, su cuerpo sintiéndose como si estuviera hecho de gasa y aire, y se quedó recostada contra las almohadas, viendo cómo el amanecer pintaba las paredes de su aposento en tonos de rosa y oro. Su mente daba vueltas a la carta que había enviado el día anterior, preguntándose si había sido demasiado honesta, demasiado vulnerable, si lo había asustado por completo, o si quizás sus palabras habían alcanzado algo en él que toda su paciente espera no había logrado. Estaba contemplando si tendría la fuerza para levantarse y vestirse cuando un sonido rompió la quietud matutina, un estruendo tremendo que pareció sacudir los cimientos mismos de Thornwood Manor, seguido de otro, y otro más, el sonido de madera astillándose y rompiéndose. Catherine se incorporó a pesar de su debilidad, su corazón de repente acelerado, y oyó voces en el pasillo, sirvientes gritando alarmados, pasos corriendo, y luego otro estruendo, más fuerte que el anterior. Y supo, con una certeza repentina y absoluta, lo que estaba sucediendo. Lo supo en sus huesos y en su sangre antes de que su mente pudiera comprenderlo por completo. Y se llevó la mano a la boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, porque Adrian estaba derribando su puerta, estaba destruyendo la barrera que había construido hacía 3 años. Estaba destrozando el símbolo de su aislamiento con lo que sonaba como una determinación salvaje. Y los golpes continuaron, rítmicos y violentos, el sonido de un hacha mordiendo la madera, y Catherine podía oír su voz ahora a través del caos, un grito sin palabras de esfuerzo y angustia, y algo que podría haber sido rabia o podría haber sido liberación. Y la casa estaba en un alboroto. Podía oír a la señora Davis gritando que alguien fuera a buscar ayuda, a otros sirvientes preguntando qué estaba pasando, si el señor se había vuelto loco, pero Catherine entendía que esto no era locura, sino todo lo contrario. Era la cordura regresando después de 3 años de exilio autoimpuesto. Era un hombre luchando para salir de su propia prisión. Y entonces hubo un último estruendo tremendo, diferente a los demás, el sonido de algo grande y pesado cayendo, y siguió el silencio, repentino y completo, como si toda la mansión estuviera conteniendo la respiración. Catherine se encontró de pie,
aunque no recordaba haberse levantado, su mano aferrada al poste de la cama para sostenerse, todo su cuerpo temblando de debilidad y emoción, y oyó pasos en el pasillo fuera de los aposentos de Adrian, lentos y desiguales, el ritmo familiar de su cojera, y se dio cuenta de que estaba caminando a través de la puerta en ruinas, que estaba saliendo al pasillo por primera vez en 3 años, y sus lágrimas caían libremente ahora, y se movió hacia su propia puerta con piernas que apenas la sostenían, necesitando verlo, necesitando presenciar este momento de transformación. Y cuando abrió su puerta y miró por el pasillo hacia sus aposentos, lo vio de pie en el vestíbulo, rodeado de sirvientes que se habían quedado helados de asombro. Vio la puerta destruida, yaciendo en astillas detrás de él. Lo vio temblando y respirando con dificultad por el esfuerzo, el hacha todavía en su mano, su rostro lleno de cicatrices visible para todos ellos. Y sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en la suya Catherine vio miedo y amor, y una esperanza desesperada, y la terrible vulnerabilidad de un hombre que finalmente ha destruido su propia prisión, y ahora se encuentra expuesto ante el mundo. Y ella dio un paso hacia él, luego otro, y nada más importaba que cruzar el espacio entre ellos. Adrian dejó caer el hacha de su mano, y ésta resonó contra el suelo con un sonido que pareció eco en el repentino silencio. Se quedó allí, en el pasillo, rodeado de sirvientes conmocionados, su pecho subiendo y bajando, su rostro lleno de cicatrices completamente visible a la luz de la mañana por primera vez en 3 años. Y cuando vio a Catherine salir de sus aposentos, pálida y temblorosa por la enfermedad, pero moviéndose hacia él con lágrimas corriendo por su rostro, cada fragmento restante de su coraje se fusionó en un propósito y comenzó a caminar, cada paso un acto deliberado de voluntad, su cojera más pronunciada de lo habitual por el esfuerzo y 3 años de desuso. Y los sirvientes se apartaron ante él como el agua, sus rostros mostrando sorpresa, lástima y curiosidad, pero él solo miraba a Catherine, a la mujer que había esperado con una paciencia tan imposible, que lo había amado a través de papel y tinta, cuando él no le permitía amarlo en carne y aliento. Y a medida que se acercaba, podía ver cada detalle de su rostro, la palidez dejada por su enfermedad, los surcos de las lágrimas en sus mejillas, la forma en que sus manos temblaban mientras se extendían hacia él. Y cuando finalmente estuvo frente a ella, ambos lloraban, ambos temblaban, ambos asustados y esperanzados en igual medida. Y por un largo momento simplemente se miraron de verdad, sin barreras de madera, ni de orgullo, ni de miedo entre ellos. Y la mirada de Catherine recorrió su rostro, asimilando las cicatrices que él había ocultado durante tanto tiempo, el tejido retorcido que iba de la sien a la mandíbula, la forma en que su boca se torcía ligeramente hacia un lado, las marcas de violencia y supervivencia que él se había convencido a sí mismo que lo hacían monstruoso, y esperó a que ella se estremeciera, que apartara la mirada, que mostrara alguna señal de la repulsión que siempre había imaginado, pero en su lugar la expresión de ella se llenó de un reconocimiento tan tierno, de un amor tan puro, que se le cortó la respiración, y ella levantó la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba, pero él no retrocedió, no podía retroceder. Había pasado 3 años retrocediendo y no retrocedería más. Y cuando sus dedos tocaron su mejilla llena de cicatrices con infinita delicadeza, cuando su palma se curvó para acunar su rostro y su pulgar
trazó la línea de la cicatriz como si fuera algo precioso en lugar de vergonzoso. Algo se rompió en el pecho de Adrian. Alguna defensa final se desmoronó en polvo. Y él giró su rostro hacia su caricia como un hombre hambriento de contacto, que lo era. Y Catherine emitió un pequeño sonido que era mitad sollozo y mitad risa, y susurró su nombre, solo su nombre, y fue la primera vez que oyó su voz dirigida a él, en lugar de a través de una puerta en 3 años. Y el sonido lo deshizo por completo, y la alcanzó con manos temblorosas, tocando su rostro como ella tocaba el suyo, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, la curva de su mejilla, aprendiendo a través del tacto lo que se había negado a sí mismo a través de la vista. Y se quedaron allí, en el pasillo, con los sirvientes observando y la luz de la mañana entrando por las ventanas, 2 personas que habían estado casadas durante 3 años, finalmente conociéndose por primera vez. Y Catherine sonrió a través de sus lágrimas y dijo: «Derribaste tu puerta». Y la voz de Adrian, áspera por el desuso y la emoción, respondió: «Debería haberlo hecho hace 3 años». Adrian se encontró incapaz de hablar más, su garganta cerrada por la emoción, y Catherine pareció entenderlo porque tomó su mano y lo guió de vuelta por el pasillo hacia sus aposentos, lejos de los ojos curiosos de los sirvientes. Y cuando estuvieron solos detrás de su puerta cerrada, el mundo pareció reducirse solo a ellos dos, a esta habitación llena de luz matutina y los 3 años de anhelo que pendían entre ellos como algo casi tangible. Y la voz de Adrian, cuando finalmente la encontró, fue áspera y entrecortada mientras decía: «Catherine, he sido un necio, un cobarde. Me encerré y me dije a mí mismo que era por tu bien, que te estaba ahorrando la visión de en lo que me había convertido. Pero todo lo que hice fue herirte. Todo lo que hice fue desperdiciar 3 años que podríamos haber pasado juntos, y lo siento tan profundamente, no sé cómo expresar la profundidad de mi arrepentimiento». Y las lágrimas corrían por su rostro lleno de cicatrices, y Catherine se acercó para secarlas con dedos suaves, y dijo: «Para, por favor, para. No hay nada que perdonar. Estabas sufriendo, y hiciste lo que creíste que debías hacer para sobrevivirlo. No podemos reclamar el tiempo que ha pasado, pero tenemos todo el tiempo por delante, y eso es lo que importa ahora». Pero Adrian negó con la cabeza, y continuó, sus palabras brotando después de 3 años de silencio. «Leí cada carta que escribiste, cada una de ellas. Esperaba el sonido de tus pasos, y luego recogía tus cartas de debajo de la puerta y las leía una y otra vez, hasta que me sabía de memoria cada palabra. Y a través de tus palabras llegué a conocerte de verdad, y me enamoré de ti, Catherine. Me enamoré de tu paciencia y tu amabilidad, y tu inteligencia y tu esperanza. Me enamoré de la mujer que no me abandonaría, incluso cuando yo intenté abandonarla. Y cuando estabas enferma, y te oí llamarme a través de la puerta, casi me rompí entonces. Me quedé con la mano en el cerrojo, y deseé desesperadamente ir a ti, pero todavía era demasiado cobarde. Y luego tu última carta, tu hermosa y honesta carta, rompió cada defensa que había construido, y me di cuenta de que mi aislamiento se había convertido en una crueldad mayor de lo que mis cicatrices jamás podrían ser. Y Catherine lloraba ahora también, y tomó sus 2 manos entre las suyas, y dijo: «Yo también me enamoré de ti. A través de la tinta y el papel me enamoré de tu mente
y tu alma. Me escribiste sobre libros y filosofía, y vi al hombre que realmente eres debajo de las cicatrices que crees que te definen. Y Adrian, mi queridísimo Adrian, esas cicatrices son simplemente parte de ti ahora. No te disminuyen, no te hacen menos. Son marcas de supervivencia y no pueden cambiar como te veo. Y él la atrajo hacia sí entonces, con cuidado, como si pudiera romperse, consciente de su reciente enfermedad, y ella vino a sus brazos sin dudarlo, y se abrazaron por primera vez en 3 años, por primera vez de verdad, y fue tanto el reencuentro de amantes largamente separados como el comienzo de algo completamente nuevo. Y Adrian hundió su rostro en su cabello y respiró su aroma y sintió el corazón de ella latiendo contra su pecho, y los brazos de Catherine se apretaron a su alrededor y ella susurró: «Estás aquí, finalmente estás aquí». Y permanecieron juntos en la dorada luz de la mañana con 3 años de cartas entre ellos y una vida entera por delante, y todo lo que había estado roto estaba comenzando, por fin, a sanar. Las semanas siguientes se desarrollaron como el lento pasar de las páginas de un libro largamente sin leer. Adrian emergió en su propia casa, como si estuviera en territorio extranjero, cada paso más allá de sus antiguos aposentos, un pequeño acto de valentía que Catherine presenciaba con paciente orgullo. Al principio, los sirvientes lo miraban fijamente cuando pasaba, sus ojos atraídos por las cicatrices que marcaban su rostro antes de recordar su entrenamiento y apartar la vista. Adrian sentía cada mirada como un toque físico, un recordatorio del monstruo que había creído ser, pero Catherine siempre estaba a su lado, su mano en la suya o su presencia a su hombro, y cuando él vacilaba, ella lo sostenía no con palabras, sino con la simple constancia de su fe en él. Gradualmente, la casa se adaptó. La conmoción inicial se desvaneció en aceptación y luego en algo más cálido a medida que presenciaban la devoción entre el vizconde y su dama. Adrian comenzó a recordar lo que era vivir en lugar de simplemente existir, caminar por habitaciones llenas de luz en lugar de esconderse en la sombra, hablar en voz alta en lugar de comunicarse solo a través de palabras escritas. Aunque las cartas continuaron, porque algunos hábitos eran demasiado preciosos para abandonarlos. Cada mañana, Catherine encontraba una nota escondida bajo su almohada o deslizada en su libro, pequeños mensajes que decían las cosas que a Adrian le resultaba más fácil escribir que decir, declaraciones de amor y gratitud y asombro por haberla esperado. Y ella le respondía, dejando sus respuestas en los bolsillos de su abrigo o dobladas en su servilleta en el desayuno, y este cortejo epistolar, que había comenzado a través de una puerta cerrada, ahora se convirtió en un tierno juego entre ellos, un lenguaje privado de papel y tinta que les pertenecía solo a ellos. Caminaban juntos por los jardines por las tardes, la cojera de Adrian más pronunciada en los senderos irregulares, pero Catherine igualaba su paso sin comentarios, sin la lástima que lo habría herido. A veces ella enlazaba su brazo con el de él para equilibrarse, y a veces él se detenía para recuperar el aliento, y ella esperaba a su lado, señalando las primeras rosas, o la forma en que la luz caía a través de los árboles, dándole tiempo sin hacerlo sentir disminuido. La intimidad física se desarrolló lentamente entre ellos, con cuidado, cada toque una pregunta formulada y respondida,
sus dedos aprendiendo la curva de su cintura, mientras los de ella aprendían el paisaje de sus cicatrices. Hubo momentos en que Adrian se congelaba, cuando los viejos miedos afloraban y se apartaba, seguro de que ella debía sentir repulsión a pesar de toda la evidencia en contrario, y Catherine le daba espacio pero nunca distancia. Esperaba hasta que él volviera a ella, como siempre lo hacía. Y una noche, cuando ella besó el lado lleno de cicatrices de su rostro con deliberada ternura, él lloró, y ella lo abrazó y le susurró que cada parte de él era querida para ella, que sus cicatrices eran parte de su historia y, por lo tanto, parte de lo que amaba. Y la confianza se reconstruyó en estos pequeños momentos, a través de la paciencia y la presencia y la comprensión gradual de que el amor no necesita ser perfecto para ser real, que la curación no es un evento, sino un proceso, y que tenían todo el tiempo del mundo para aprender a conocerse más allá de las palabras que habían escrito, para convertirse en carne y hueso en lo que habían comenzado en papel. Pasaron los meses y la primavera se rindió al verano, y con el cambio de estación llegó una transformación no solo en Adrian y Catherine, sino en su relación con Thornwood mismo. Adrian había pasado 3 años conociendo su finca solo a través de libros de contabilidad, informes y las detalladas cartas de Catherine, y ahora deseaba verla con sus propios ojos, conocer a los inquilinos cuyos nombres sabía, pero cuyos rostros se habían convertido en recuerdos lejanos. Así que comenzaron a cabalgar juntos por las tierras que eran su responsabilidad y su herencia, Catherine en su dócil yegua y Adrian en el semental que no había montado desde antes del accidente, su asiento menos seguro que antes, pero decidido no obstante. Su primera visita fue a la granja de los Henderson en la frontera este, y Adrian sintió un nudo en el estómago mientras se acercaban, sabiendo que Thomas Henderson había estado con él en la cacería el día del accidente. Había sido testigo de la caída, la sangre y las terribles secuelas. Y cuando Thomas salió de la casa, sus ojos se abrieron de par en par al ver al vizconde, y hubo un momento de terrible silencio suspendido antes de que Catherine dijera algo cálido sobre lo prósperos que se veían los campos, y Thomas pareció recuperarse y comenzó a hablar de problemas de drenaje y rotación de cultivos, y gradualmente la incomodidad se desvaneció, aunque Adrian podía sentir los ojos del hombre atraídos una y otra vez hacia sus cicatrices. Pero los hijos de Thomas no tenían tal comedimiento y miraban abiertamente hasta que su madre los regañó, y fue Catherine quien se arrodilló a su nivel y les habló con dulzura, explicando que su señor había sido herido, pero que ahora estaba bastante bien. Y la niña más pequeña, envalentonada, preguntó si dolía, y Adrian se encontró respondiendo honestamente que una vez sí, pero ya no. Y algo en ese simple intercambio rompió la tensión, y para cuando dejaron la granja de los Henderson, Adrian sintió como si hubiera cruzado algún umbral invisible. Durante las semanas siguientes, visitaron cada granja y cabaña de inquilinos, y cada visita se hizo más fácil que la anterior. Adrian comenzó a ver que, si bien la gente podía reaccionar inicialmente a su apariencia, se ajustaban rápidamente, especialmente cuando presenciaban la forma en que Catherine lo miraba, la obvia devoción entre el vizconde y su dama.
Y había algo poderoso en ser vistos juntos, en la mano de Catherine descansando naturalmente en su brazo o su sonrisa cuando lo miraba, pues su falta de repulsión daba permiso a otros para mirar más allá de las cicatrices al hombre que había debajo. Adrian se encontró genuinamente interesado en las vidas de estas personas a las que había descuidado durante tanto tiempo, discutiendo mejoras en las cabañas, escuchando preocupaciones sobre los muros de contención de inundaciones y los precios del mercado. Y Catherine añadía sus propias observaciones, pues había estado gestionando gran parte de la finca en su ausencia y conocía bien a estas familias. Y viéndola moverse entre los inquilinos con tanta gracia natural y genuino cuidado, Adrian sintió una oleada de orgullo y amor tan intensa que casi lo abrumó. Y una tarde, mientras cabalgaban de regreso a través de campos dorados por el sol de finales de verano, se volvió hacia ella y dijo: «Construí mi propia prisión, ¿no es así? Todo este tiempo creí que el mundo me rechazaría, pero fui yo quien rechazó al mundo». Y Catherine extendió la mano a través del espacio entre sus caballos para tomar la suya y respondió: «Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Has vuelto a la vida, a mí, a todo esto». Y comenzaron a hablar del futuro, de las mejoras que podrían hacer no solo en la finca, sino en sus vidas, de los hijos que podrían tener para heredar estos campos y bosques, de envejecer juntos en una casa que una vez se sintió como un mausoleo, pero que comenzaba a sentirse como un hogar. Y Adrian se dio cuenta de que la verdadera prisión nunca habían sido sus aposentos, sino su propio miedo. Y Catherine le había dado no solo su amor, sino el coraje para abrir la puerta. Adrian se paró ante los restos astillados de la puerta de su aposento en los días siguientes a su destrucción, y algo se agitó dentro de él, un reconocimiento de que la barrera física que había destrozado era sólo el símbolo más visible de los muros que necesitaban ser desmantelados. Así que convocó al maestro carpintero de la finca y le hizo una petición que hizo que las cejas del hombre se arquearan de sorpresa. Deseaba que la puerta fuera reconstruida, pero esta vez con paneles de cristal engastados en el marco, cristal transparente que permitiera pasar la luz y que las formas fueran visibles a ambos lados. No más barreras de roble macizo que transformaran las habitaciones en prisiones. Y el carpintero asintió lentamente, entendiendo quizás más de lo que Adrian había dicho en voz alta. Y en menos de 15 días comenzó el trabajo, y Adrian y Catherine observaron cómo los artesanos instalaban una puerta que era a la vez límite y ventana, privacidad sin aislamiento, un umbral que invitaba a cruzar en lugar de prohibirlo. Y Catherine se paró a su lado mientras se colocaba el último panel y dijo en voz baja: «No más puertas cerradas entre nosotros, entonces». Y él tomó su mano y asintió: «Nunca más». Y la reconstrucción no se detuvo allí, pues comenzaron a rediseñar los aposentos mismos, derribando el muro que separaba los apartamentos de Adrian de los de Catherine, para que el espacio fluyera de una habitación a la siguiente, creando un santuario compartido donde antes había división. Y Catherine eligió telas de colores cálidos para reemplazar los oscuros cortinajes que habían hecho que los aposentos de Adrian parecieran una tumba, y juntos seleccionaron muebles que hablaban de comodidad en lugar de austeridad, de una vida vivida en lugar de soportada. Y a medida que el espacio físico se transformaba, también lo hacía el paisaje emocional entre ellos, pues ahora hablaban de cosas largamente no dichas, del tiempo desperdiciado en el miedo y el aislamiento, de arrepentimientos que no podían cambiarse,
pero de los que se podía aprender. Y también hablaban de esperanza, del futuro que se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Y una tarde, mientras estaban sentados juntos en el espacio recién abierto, la cabeza de Catherine descansando sobre el hombro de Adrian, ella dijo suavemente que deseaba llenar Thornwood con más que solo ellos dos, que quería que la casa resonara con las risas de los niños, que fuera un hogar de verdad en lugar de simplemente una finca. Y Adrian sintió que algo se le atascaba en la garganta ante la imagen que ella pintaba, ante la vida que le estaba ofreciendo, una vida de la que se había creído indigno, pero que ella insistía que merecía. Y le besó la sien y susurró que sí, sí a todo, a cada sueño que ella albergaba. Y cuando llegó el otoño y las hojas se tiñeron de oro y carmesí, Catherine vino a él con una noticia que hizo que su corazón tartamudeara y se elevara. Estaba embarazada de su hijo, una nueva vida nacida del amor que habían cultivado a través de cartas y paciencia y el coraje para derribar puertas. Y la alegría de Adrian fue tan profunda que lo asustó en su intensidad, esta felicidad que parecía demasiado vasta para contenerla, demasiado preciosa para confiar en ella. Pero Catherine se rió de su asombro y tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde aún no se veía ningún cambio, y dijo: «¿Ves? No somos finales, sino comienzos, tú y yo». Y él comprendió entonces que así era la curación, no el borrado de cicatrices, sino la construcción de nuevas historias sobre viejas heridas. No olvidar lo que se había perdido, sino elegir abrazar lo que aún se podía encontrar. Y la casa misma parecía respirar de manera diferente a su alrededor, más ligera de alguna manera, como si Thornwood también estuviera siendo reconstruido desde adentro hacia afuera. Habían pasado 3 años desde la mañana en que Adrian destrozó la puerta de su aposento con un hacha, 3 años medidos no en aislamiento sino en unión, el mismo lapso de tiempo que una vez estuvo marcado por puertas cerradas y cartas sin respuesta, ahora lleno en cambio de risas y luz y el caos particular que los niños pequeños traen incluso a las casas más grandiosas. Y en una mañana de otoño muy parecida a aquella en que comenzó esta historia, Adrian estaba de pie en el vestíbulo de Thornwood Manor, observando a su hija, de casi 2 años ya, de cabello oscuro y sin miedo, caminar con pasos decididos por el suelo de mármol, mientras su hijo, de apenas 6 meses, dormitaba en los brazos de Catherine. Y la transformación de la casa era completa, pues donde una vez hubo susurros y miradas compasivas de los sirvientes, ahora había el ajetreo confortable de un hogar plenamente vivo. Doncellas que sonreían mientras trabajaban y lacayos que ya no apartaban la vista del rostro lleno de cicatrices de su señor. Y Catherine descendió las escaleras con la gracia particular de una mujer que había crecido en su papel de señora de esta finca, ya no la novia insegura que había escrito cartas tentativas a un marido que no la veía, sino una mujer segura de su lugar y de su amor. Y cruzó la mirada con Adrian y sonrió de esa manera que todavía hacía tartamudear su corazón incluso después de todo este tiempo, y él se acercó a ella, le besó la sien y tomó a su hijo de sus brazos para que ella pudiera tener una mano libre para atrapar a su hija antes de que intentara subirse a la mesa del vestíbulo. Y caminaron juntos por pasillos que una vez habían resonado con soledad, pero que ahora resonaban con vida. Pasando por la biblioteca, donde la puerta astillada original de los aposentos de Adrian
estaba montada en la pared detrás de un cristal, preservada como Catherine había insistido que debía ser, un recordatorio del día en que todo cambió. Y a veces, Adrian se paraba frente a ella y se maravillaba de lo cerca que había estado de perderlo todo por su propio miedo, de cómo la prisión que había construido podría haber permanecido sellada para siempre si Catherine no hubiera poseído el coraje de escribir la verdad cuando la cortesía podría haber sido más fácil. Y caminaron ahora hacia el comedor del desayuno, donde el cocinero había preparado una comida familiar, algo que habría sido impensable en los viejos tiempos, cuando el vizconde comía solo y su esposa cenaba en solitaria formalidad. Y mientras se acomodaban alrededor de la mesa, su hija en su silla alta y su hijo acunado cerca, Adrian extendió la mano y tomó la de Catherine, un gesto que hacía a menudo, necesitando aún asegurarse de que ella era real, que esta vida era real, que no había soñado su salida de aquella oscura cámara. Y más tarde, cuando los niños estaban con su niñera y la casa se asentaba en la quietud de la tarde, Adrian se retiró a su estudio y sacó papel y tinta, pues todavía le escribía a Catherine, dejaba cartas en su almohada, o metidas en los libros que estaba leyendo, pequeñas notas que decían las cosas que temía olvidar decir en voz alta, expresiones de amor y gratitud y asombro por haberlo esperado, por haberse negado a abandonarlo, incluso cuando él se había abandonado a sí mismo. Y Catherine atesoraba cada una, las guardaba en una caja con incrustaciones de nácar, y a veces, cuando él no podía dormir, la encontraba leyéndolas a la luz de las velas, sus dedos trazando las palabras que él había escrito, y ella levantaba la vista y sonreía. Y él sabía que la puerta entre ellos, una vez tan brutalmente destruida, nunca volvería a existir. La noche se posó sobre Thornwood Manor con la delicadeza de una bendición, el cielo veteado de ámbar y rosa, mientras la familia se reunía una vez más alrededor de la mesa del comedor. Adrian observaba a Catherine cortar la comida de su hija en trozos pequeños, mientras su hijo gorjeaba satisfecho en la cuna junto a su silla, y sintió esa peculiar opresión en el pecho que había llegado a reconocer como gratitud abrumadora, del tipo que hace que uno crea en la providencia, o el destino, o cualquier fuerza que hubiera guiado la mano de Catherine cuando escribió esa última carta, la que había roto sus defensas y le había dado el coraje para tomar un hacha contra su propia prisión. Y mientras la comida concluía y los niños eran llevados a la guardería, y Catherine regresaba para sentarse a su lado en el salón, su mano buscando la suya con la facilidad de la larga costumbre, Adrian supo que esto era la felicidad, no la ausencia de cicatrices o dificultades, sino la presencia de alguien que elige quedarse a través de ambas. Y la historia de su amor era quizás inusual, construida como estaba sobre puertas cerradas y cartas desesperadas y 3 años de aislamiento que podrían haberlos destruido, pero que en cambio se convirtieron en el fundamento de algo inquebrantable. Y quizás, querido oyente, eso es lo que deseo que entiendas de su historia, que los muros que construimos a nuestro alrededor, ya sea por miedo, vergüenza o la creencia de que estamos protegiendo a otros de nuestra propia monstruosidad percibida, se convierten en prisiones mucho más terribles de lo que cualquier juicio externo podría ser. Que el aislamiento, sin importar cómo lo justifiquemos, sin importar cuánto nos convenzamos de que es noble o necesario,
es en última instancia una forma de autodestrucción que hiere no solo a nosotros mismos, sino a quienes nos aman. Y la historia de Catherine y Adrian nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de derribar las barreras que hemos construido, incluso cuando nuestras manos tiemblan sobre el hacha, incluso cuando estamos seguros de que lo que yace al otro lado de la puerta será el rechazo o el horror. Y a veces, a menudo incluso, lo que encontramos en su lugar es la gracia, es el amor que ve más allá de la superficie hasta el alma que hay debajo. Y su historia también enseña sobre la paciencia, sobre el tipo de amor que continúa escribiendo cartas a una puerta cerrada, que se niega a abandonar incluso cuando el abandono sería más fácil, que espera no pasivamente, sino con esperanza activa, con un compromiso renovado diariamente, con la comprensión de que algunas transformaciones no pueden ser apresuradas, sino que deben desarrollarse en su propio tiempo. Y si te encuentras detrás de una puerta cerrada de tu propia creación, ya sea literal o metafórica, ya sea construida a partir del trauma, la vergüenza, el miedo, o simplemente el peso de años de dolor acumulado, sabe que nunca es demasiado tarde para tomar el hacha, nunca es demasiado tarde para romper la barrera y salir a la luz. Y si eres tú quien escribe cartas a la puerta cerrada de otra persona, sabe que tu paciencia no es debilidad, sino fuerza, que tu negativa a abandonar es una forma de amor que puede cambiarlo todo. Y quizás todos somos, a nuestra manera, tanto Adrian como Catherine, tanto el que se esconde como el que espera, tanto el que debe encontrar el coraje para emerger como el que debe encontrar el coraje para mantener la fe. Y las cartas que escribimos, ya sea a otros o a nosotros mismos, ya sea en papel o en el lenguaje silencioso de la presencia persistente, importan más de lo que sabemos, tienen más peso de lo que imaginamos. Y a veces, una sola carta, un solo momento de honestidad cruda, puede ser lo que finalmente rompa las barreras. Y así te deseo el coraje para destruir tus propias puertas, la paciencia para esperar a que otros destruyan las suyas, la sabiduría para saber qué papel te toca desempeñar en cada momento, y que encuentres, como lo hicieron Adrian y Catherine, que al otro lado del miedo y el aislamiento no yace el rechazo que temías, sino la conexión que necesitabas desde el principio. Y que descanses bien esta noche, querido oyente, sabiendo que ninguna puerta está tan firmemente cerrada que el amor no pueda encontrar un camino a través de ella. Y si encontraste significado en esta historia, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este relato con alguien que necesite escucharlo y a recordar siempre que las transformaciones más profundas, a menudo, comienzan con los actos más pequeños de coraje. Una carta deslizada bajo una puerta, una mano que se niega a dejar de llamar, un corazón que se atreve a esperar cuando la esperanza parece una locura. Pues al final, todos somos historias de puertas cerradas y puertas abiertas, de aislamiento elegido y conexión reclamada. Y el cuento que contamos con nuestras vidas se escribe no en las barreras que construimos, sino en los momentos en que encontramos la fuerza para derribarlas.